Bienvenidos y bienvenidas a este espacio del Observatorio de Bienes Comunes, que le llamamos Sentires y Saberes, del programa Kioscos Socioambientales y del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Les habla Luis Sanabria. Como en otras ocasiones, hoy vamos a reflexionar sobre algunos temas que nos parece que son urgentes de conversar y son importantes para tener siempre presentes en las discusiones que tenemos. Y van a ser sobre dos términos que ustedes van a ver que se desarrollan y se van llevando de la mano: justicia ambiental y deuda ecológica. Especialmente en este contexto que en nuestro país, Costa Rica en particular, está muy metido, y es en todas estas grandes narraciones de pactos verdes, transiciones energéticas, soluciones basadas en la naturaleza y un montón de términos más que a diario se publican, que a diario Costa Rica recibe reconocimientos, pero a veces no sabemos, y eso es lo que queremos reflexionar, si cuando hablamos de todos estos términos, realmente comunidades, gobiernos, sociedad civil, universidades, y pongan ustedes empresas, todos los sectores, estamos hablando exactamente de lo mismo. Evidentemente, yo no voy a abordar estos temas porque no tengo la experiencia, no tengo el conocimiento, pero hemos encontrado a una compañera, Ivonne Ñanes, de Acción Ecológica de Ecuador, que evidentemente ella sí tiene la experiencia para hablar de esto. Y además hacer un hincapié que Acción Ecológica para nosotros acá en el programa Kioscos Socioambientales y para muchos de los movimientos es un referente para América Latina y el mundo, de resistencia, pero también de esperanza. Yo creo que ya hablé demasiado. Hola, Ivonne, qué gusto tenerte por acá, agradecerte la generosidad. Y antes de hablar de todas estas cosas que tal vez hasta nos desvelan, preguntarte cómo estás, qué estás haciendo. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para quienes nos escuchan a las distintas horas del día y de la noche. Un saludo, Luis Sanabria, y también un saludo a todos los hermanos y las hermanas de Costa Rica. Eh, pues aquí en Ecuador estamos con dificultades, ¿no? Con un gobierno neoliberal. Estamos con dificultades porque hay un deseo de expandir la frontera petrolera, explotar al doble el número de barriles diarios, una expansión minera brutal y también una entrada agresiva del Ecuador a los procesos de libre comercio. Entonces, estamos mal, pero al mismo tiempo estamos con la esperanza, como siempre lo hemos hecho en el Ecuador, de que las resistencias se manifiesten en las calles, se manifiesten también con distintos procesos. Por ejemplo, se avecina una consulta popular aquí en el Cantón Quito frente a la minería, y bueno, siempre con la esperanza de poder salir adelante en resistencias y también junto a los pueblos, porque digamos desde las organizaciones de la sociedad civil solas no podríamos hacer sino luchar solo una partecita de lo que se necesita, pero en conjunto, y de hecho no solamente en Ecuador, sino yo creo que en América Latina, ¿no? Creo que si algo nos une en América Latina es entendernos como un solo continente, ¿no? Que nos une, digamos, los problemas, pero también las esperanzas y las estrategias de lucha. Entonces eso, yo creo que sí, con Costa Rica, de hecho, hemos tenido muchos momentos de conocernos y de aprender juntos y de batallar juntos, por ejemplo, frente al petróleo, ¿no? Y Claro. también frente a la minería hace muchos años también. Nosotras también, Costa Rica fue y ha sido un referente. No tanto por estos procesos de economía verde, pero sí en cuanto, por ejemplo, a la declaratoria de Costa Rica libre de petróleo, Uh -huh. ¿no? O de las leyes frente a la minería metálica que se aprobaron hace unos años, fue para nosotras también inspiradoras. Muchas gracias, Ivonne. Y más bien, tal vez para antes de entrar al contexto, a veces hay ciertas palabras que nos confunden, ciertas palabras que a veces para personas como yo nos cuesta seguir el rastro, porque tal vez tiene alguna cuestión conceptual que entender detrás.
Y te pediría si nos pudieras ayudar a entender algunas palabras que dentro de esta gran narrativa de pactos verdes y todo esto surgen tanto de sectores a favor como de sectores en contra. Entonces, te digo algunos y vos verás si son suficientes o habrían otros. Por ejemplo, esa palabra que se llama justicia ambiental, deuda ecológica, extractivismos y otros, y extractivismos verdes, y cuando ya se le empiezan a poner otros adjetivos. Si nos puedes ayudar, porque creo, y si puedo estar equivocado, esas palabras se empezarán a repetir mucho en nuestra conversación. Bueno, de tanto en tanto, en la historia, digamos, tanto de los problemas ambientales como de las luchas y de los procesos de movimientos sociales, van apareciendo conceptos. Algunos de estos conceptos vienen desde los procesos sociales, desde los movimientos. Otros conceptos vienen de manera como impuesta, en donde entramos en una especie de disputa, y hay otros conceptos que definitivamente lo que buscan es confundir y lo que quieren es que nos sumemos a estas propuestas que muchas veces son perjudiciales para los pueblos y la naturaleza. Me voy a poner audífonos porque empezó un ruidito aquí afuera y tal vez molesta la grabación. ¿Me escuchas? Ya. Creo que está mejor, ¿no es cierto? Creo que había como eco. A ver, yo quisiera empezar tal vez indicando lo que es la justicia socioecológica. Se hablaba mucho de la justicia ambiental, que es más bien pensada en términos de los derechos de los seres humanos y de las personas en el sentido de vivir en un ambiente sano y que hayan procesos de justicia, por ejemplo, frente a los contaminadores, frente a las personas que han agredido, digamos, la posibilidad de tener una vida sana en un ambiente saludable, que haya, digamos, libre de enfermedad. Sin embargo, yo creo que ahora, porque obviamente entró también en un proceso en disputa, en un concepto en disputa, que es la justicia ambiental. Sin embargo, ahora hemos dado algunos pasos hacia considerar ya no una justicia ambiental, sino también la justicia socioecológica. ¿Y eso qué significa? Es una justicia ambiental desde el punto de vista de las personas, de los pueblos, de las comunidades, pero también una justicia con la naturaleza. Y entonces, en este caso, ¿qué significa justicia? Significa, por un lado, que no haya impunidad por parte de los responsables de los daños ambientales y a los daños a los pueblos, a la naturaleza, pero también significa que haya procesos de reparación, tanto para los pueblos, las personas, las comunidades, como también para la naturaleza. Y por supuesto, como algunas personas, como el profesor, el doctor Carlos Berenstein habla de la reparación, tiene que ser un proceso que implique que se detengan los procesos de contaminación y daño, que haya una total aceptación de los planes de reparación y sobre todo que no haya repetición. Entonces creo que la justicia implica todo esto, que no haya impunidad, que haya un reconocimiento de los derechos de los pueblos y de la naturaleza, y también que haya un proceso de reparación en el sentido de una justicia socioecológica. Ahora bien, hay otros términos. Por ejemplo, tenemos lo que tú habías dicho, los extractivismos. Hace más de una década ya, algunas personas que trabajan con organizaciones sociales, por ejemplo, Eduardo Gudinas, empezó a desarrollar más el concepto del extractivismo y de ahí han seguido muchas otras personas y organizaciones también. Y el extractivismo es más que sacar petróleo, gas, minerales del subsuelo. El extractivismo lo que hace es simplemente forjar, diseñar sociedades extractivistas, que lo que hacen es estar asociadas al endeudamiento, que están asociadas a estos procesos de injusticias socioecológicas. Los extractivismos también lo que hacen es forjar gobiernos muchas veces asociados a la corrupción, y crean sobre todo dependencias. Pero no es que recién somos extractivistas. Digamos, en el caso del Ecuador somos extractivistas desde hace 50 años, cuando salió el primer barril de petróleo exportado a los Estados Unidos.
o Venezuela, es 100 años un país extractivista, porque obviamente depende de la actividad petrolera, etc. Ahora hay personas que hablan de que hay un extractivismo que va más allá, por ejemplo, cuando hay extractivismo, cuando hay procesos, digamos, de producción agroindustrial de alimentos, también es extractivismo. También se habla del extractivismo intelectual, etc. Discúlpame un ratito. Por favor. Digamos, esta definición de lo que te indicaba entonces es que estos procesos de extractivismo van más allá también de la extracción de minerales, de hidrocarburos, Claro. etcétera, sino también se habla de distintos tipos de extractivismo con los que, digamos, yo no estoy en desacuerdo, pero digamos, sí, hay que irlos definiendo, no sé, cuando queremos especificar hacia qué nos estamos definiendo, porque lo que hace es configurar sociedades, economías extractivistas. Entonces, por eso es muy importante señalarlo. Tal vez te consultaría por una que normalmente la escuchamos, deuda ecológica. Sí, bueno, la deuda ecológica es un concepto que desde inicios de los años 90 en América Latina empezó a, digamos, evidenciarse, ¿no? Que no solamente existe una deuda financiera, una deuda externa, odiosa, ilegítima, impagable que nos exigen los acreedores del norte, sino que además existe esta deuda social, histórica, ecológica, que tienen los países industrializados del norte, que son acreedores de esa otra deuda, pero que en este caso son deudores con los pueblos y los países del sur. Y esta deuda ecológica que es pasada, es histórica, pero también es presente y se sigue acumulando, se genera por distintos factores. Por ejemplo, uno de ellos es justamente los impactos, los daños socioambientales, socioecológicos que se producen a propósito del extractivismo petrolero, minero, etcétera, y que digamos, estos elementos que son extraídos de la naturaleza son exportados hacia otros países, dejando una deuda que quién es la que tiene que pagar, son los países del sur, porque son quienes tienen que reparar, quienes tienen que asumir esa reparación de daños, ¿no? Pero también esta deuda ecológica se genera, por ejemplo, a través de la agroexportación. Es decir, el momento que se hace un proceso de agroexportación de banano, por ejemplo, o de piña en Costa Rica, quedan obviamente ríos contaminados, suelos contaminados, personas enfermas por los plaguicidas. De hecho, en Costa Rica es muy famoso el caso, ¿no? Del cultivo del banano, que provocó justamente que muchos hombres trabajadores El de Magón. Exactamente tuviesen problemas de fertilidad, ¿no? Entonces, de infertilidad. Entonces, digamos, ese es otro caso de la, pero también otros, por ejemplo, la bioprospección y la biopiratería. Es decir, cuando muchas veces vienen investigadores de universidades de Estados Unidos, de Europa, para supuestamente hacer un trabajo de investigación antropológica o biológica, cuando en realidad lo que están muchas veces es extrayendo conocimientos del uso tradicional de muchas plantas, ahorrándoles millones de dólares cuando se trata de extraer principios activos de ciertas plantas. Y obviamente esto también es histórico, ¿no? Digamos, no solamente estoy hablando desde el siglo XX y XXI, sino estoy hablando desde la época de la invasión, conquista y colonia, ¿no? Y por supuesto existe una deuda muy, muy importante en esto, una deuda ecológica, que es la deuda vinculada a los desastres climáticos. Y esta deuda tiene al menos dos componentes. Yo diría que tiene tres componentes en realidad. Por un lado, tienes la deuda que se produce por las crisis climáticas, es decir, por las sequías, por las inundaciones, por los incendios, por los huracanes, por digamos, la baja en las cosechas, por las enfermedades, etcétera. Esa es una deuda que tienen los responsables del cambio climático, que son los países industrializados del norte, con todo lo que implica sus empresas, sus bancos, sus gobiernos, y también con las personas que tienen este modo de vida imperial, como dice Uli de la Universidad de Viena.
Pero también existe una segunda componente que es el uso abusivo del espacio, y ahí tiene mucho que ver con el nombre de este observatorio que tienen ustedes, de este espacio que es la atmósfera, los océanos, las rocas, el suelo, la vegetación, etcétera, que es un espacio que le pertenece a toda la humanidad, ¿no? Entonces, a mí no me gusta utilizar el concepto de bien común, ¿no? Pero en todo caso, esto no le pertenece a las empresas petroleras, ni a Estados Unidos, ni a Europa. Este es un espacio que le pertenece a toda la humanidad y a todos los seres vivos, que no somos necesariamente humanos. Entonces, eso es una deuda porque es un uso abusivo histórico desde hace más de 170 años de la atmósfera para echar los desechos industriales en forma de gases con efecto invernadero. Pero también existe una tercera deuda ecológica que yo creo que tiene que ser considerada y es toda aquella que está relacionada con las respuestas que están dando desde los países industrializados con la banca y con todo lo que las corporaciones, etcétera, justamente al problema que ellos mismos causaron, que es el cambio climático. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, cuando hablan de planes de adaptación con fondos que vienen, no le dicen deuda que estamos pagando, le dicen planes de adaptación. ¿Cómo? A través de deuda externa. El 70% de los fondos que vienen para planes de adaptación, entre comillas, que hay que también disputar ese concepto, ¿no es cierto? Es en manera de deuda. Entonces, ahí se genera una deuda también social, porque para pagar esa deuda, tú sabes lo que significa para nuestras economías y nuestras sociedades. Dentro de este tercer componente de la deuda ecológica tenemos a todos los problemas que causan las falsas soluciones, como por ejemplo, todos los proyectos asociados a mecanismos de desarrollo limpio, con los proyectos asociados a proyectos tipo red, con proyectos asociados ahora a nuevas formas tecnológicas de geoingeniería, y todo lo que implica también los nuevos proyectos asociados a las soluciones basadas en la naturaleza para alcanzar este famoso engaño peligrosísimo, carbono cero, ¿no? Entonces, si ves que esta deuda climática en este caso es súper compleja, ¿no? Porque, digamos, tiene todo este montón de componentes que hace que se vaya generando permanentemente e incrementando la deuda que nos deben los países industrializados a los pueblos y países del sur. Ivonne, si te pidiera un ejercicio, ahora que tenemos este marco que nos regalas, si podrías ayudarnos, evidentemente con las generalidades que se requieran y demás, podrías darnos una fotografía de la región, de nuestra región latinoamericana, caribeña, conforme a esto que nos estás conversando. Esta deuda ecológica, ya por lo que nos decías, lo intuimos, pero ¿se está problematizando realmente o sigue siendo ignorada y prima estas otras tendencias que nos marcabas? Obviamente es muy injusto lo que te estoy pidiendo, pero es nada más para ver si podemos tener un momento actual, una fotografía que complete este marco que nos estás dando ya en nuestros territorios, en nuestra región. Es una pregunta dificilísima, pero yo creo que, desde el punto de vista de la propia deuda y del incremento de esta deuda, estamos cada vez más mal. Y cuando decimos que se está incrementando la deuda socioecológica, nos estamos refiriendo a que se están profundizando los problemas, digamos, vinculados a la devastación ambiental, a la vulneración de derechos humanos y de la naturaleza. Pero al mismo tiempo hay que decir que no hay, o sea, hay un creciente, digamos, entendimiento y una creciente conciencia de estos problemas que deberían ser trasladados desde el punto de vista conceptual a una conciencia de que existe esta deuda socioecológica, pero este clic no existe, ¿ya? Es decir, la gente cuando reclama los daños no se está reconociendo como un acreedor de una deuda.
¿ya? Entonces, ahí hay una deuda de las organizaciones que trabajamos estos temas, porque en realidad deberíamos siempre incorporar este concepto a nivel latinoamericano, porque es una herramienta súper poderosa. Es una herramienta súper poderosa para, digamos, luchar contra los problemas que nos están causando este sistema capitalista, extractivista, patriarcal, etcétera. Entonces, deberíamos efectivamente tener, digamos, un compromiso de hacerlo, porque efectivamente si vemos como una fotografía en esta otra parte, creemos que todavía hay mucho que trabajar para que sea evidente esta condición de acreedores que tenemos los pueblos en América Latina. En todo caso, yo creo que nunca es tarde, ¿no? Hay que hacerlo. Sobre todo ahora que hay un nuevo proceso y una espiral de endeudamiento de esta deuda financiera externa y odiosa. Vemos que existe una mayor presión, inclusive para mayor extracción, porque con el argumento del COVID, ¿no? Digamos, la salida y la transición energética y la salida y la recuperación económica, todo está basado en más extractivismo y está basado en más endeudamiento. Entonces, creo que hay que retomar este momento histórico para volver a reposicionar nuestra condición de acreedores, y que es muy necesario de que se pare los procesos estos de devastación, y al mismo tiempo que hay un proceso de resarcimiento de esta deuda, que tiene que ser de distintas formas, ¿no? Ahora te voy a pedir otro ejercicio, pero esta vez no es tan agradable. Porque normalmente mediáticamente vemos, para bien o para mal, de que hay una preocupación ambiental de algo. Digamos, año tras año, digamos, los medios de comunicación nos dicen, se va a hacer la COP por el ambiente, van a ver no sé qué, cuánta gente en esto, que cada vez hay una conciencia más, salen informes de distintas, digamos, organizaciones grandes y, y demás. Normalmente, cuando te menciono esto, estoy hablando, digamos, de un lugar que podríamos entender como un norte global, que es el que financia, que es el que tiene, y digamos, hay, voy a ponerlo entrecomillado, un sector empresarial altamente preocupado cuando digamos, mediáticamente se maneja esto. Tanto es así que petroleras y un montón de cuestiones ya tienen agendas. Y justamente vos nos mencionabas estas grandes palabras de adaptación, solución basadas en la naturaleza, apoyan, financian. Pero te quería preguntar que en estas grandes discusiones, este término de, digamos, esta situación de deuda ecológica no se problematiza, digamos, no está ni siquiera presente en los grandes discursos oficiales. Digamos, si quiero dejar bien eso claro. Te quería preguntar, desde la participación muy activa que, que ustedes tienen en diferentes escenarios, con diferentes actores y sujetos colectivos, ¿cómo leen eso? ¿Quiénes participan en estos grandes eventos que supuestamente hablan de una cuestión verde y todo esto? ¿Y qué intereses hay detrás de estos grandes eventos y estas grandes cuestiones que nos llegan y son las que marcan la agenda, digamos, de años? Sí, bueno, es muy importante tal vez aclarar que cuando yo me refería a que hay una mayor conciencia, en definitiva esa conciencia no está ni en las empresas ni en los gobiernos. Cuando me refiero a que hay una mayor conciencia, me refiero a que hay una mayor, digamos, un mayor entendimiento del problema, de los problemas, de las causas, pero a nivel de pueblos, de territorios, de organizaciones y movimientos sociales. Es decir, que la conciencia, en este caso, digamos, así como se podría decir que estos saltos de conciencia han ocurrido a lo largo de la historia, por ejemplo, a través de los procesos de la descolonización de los países, y más atrás, por ejemplo, cuando se quería acabar con la esclavitud, o cuando se quería, por ejemplo, a través de los procesos de luchas de las mujeres que fueron como adquiriendo esa conciencia de injusticia para el derecho al voto, y así sucesivamente. Yo creo que esta conciencia ambiental
que se va como visibilizando, por ejemplo, a partir de los años 70, ocurren como en un parteaguas. Por un lado existe una conciencia ambiental de las personas, comunidades, etcétera, que ven que sus condiciones de vida están siendo afectadas porque el medio ambiente está siendo afectado. Eso se traduce a través de una presión hacia, por ejemplo, los gobiernos para que se dicten leyes. O sea, esto no viene de gratis, ¿no? No es que no es una gratuidad que los gobiernos nos dan, vamos a hacer una ley para que ya no se contamine. No, eso surge por las luchas ambientales del movimiento de justicia ambiental que ha habido desde siempre probablemente, pero que desde los años 70 empieza a cobrar mayor fuerza. Ahora bien, entonces no es que existe una conciencia ambiental por parte del sector corporativo ni por parte del sector, digamos, de poder político, etcétera, sino que ellos entienden esta conciencia ambiental como un peligro para la acumulación del capital. Entonces, por eso es que empiezan a aparecer esta serie de normas, de reglas, de regulaciones, etcétera, ¿no? Pero justamente porque eso les estaba significando, digamos, una afectación a sus procesos de acumulación de capital, y también a una serie de restricciones, digamos, en lo que se dice en inglés el business as usual, es que empiezan a aparecer, por ejemplo, los servicios ambientales en Estados Unidos, por ejemplo, cuando empiezan a aparecer estas regulaciones a propósito de los humedales, empiezan a diseñarse a nivel del multilateralismo también, las convenciones, ¿no?, de cambio climático, de biodiversidad, etcétera. Es decir, empieza también a ver como esta aparente conciencia ambiental, pero que no es más que un reflejo de las luchas sociales y de los movimientos de justicia ambiental. Ahora, eso no significa que esta conciencia, digamos, desde los sectores corporativos, de gobiernos estatales, etcétera, sea una conciencia ambiental afín con las luchas y que responda a estas demandas, sino que en la mayor parte de las veces lo que hacen es responder justamente a los sectores corporativos, encontrar mecanismos baratos para escapar el cumplimiento de la ley, y también lo que hacen es escapar, digamos, a través de los mecanismos de mercado que no solamente les permiten escapar para tomar las soluciones a los problemas ambientales, sino que además les permite continuar haciendo negocios con las crisis que ellos mismos han provocado. Entonces, eso por un lado, perdona que me haya tomado tanto tiempo, pero el tema de la conciencia ambiental es muy importante. Hoy es el Día de la Tierra, que es este día que se inventaron en Estados Unidos hace, no sé, 40, ya no sé ni cuánto, hace bastantes años. Pero digamos, aprovechando que de todas maneras el tema mediático está alrededor de la importancia de la conciencia ambiental, hay conciencia y conciencia ambiental, ¿ya? Entonces, tenemos que tener esta definición separada, ¿no es cierto? Ahora, volviendo un poquito al tema justamente de la participación y de estos espacios multilaterales, ¿no? Efectivamente, estos espacios multilaterales como, digamos, la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático o la Convención de Diversidad Biológica y todos estos espacios que tienen que ver un poco con estos temas ambientales, inclusive el tema del Acuerdo de Escazú. Voy a incluir también ahora en esta discusión de aquí, ¿no es cierto? Porque, digamos, también viene de un espacio multilateral, aun cuando no viene de un espacio de derechos humanos, sino comercial. Pero bueno, ¿qué ocurre en estos espacios? Justamente lo que ha ocurrido, digamos, es un reflejo de lo que está pasando con Naciones Unidas. Hay una cooptación de los espacios multilaterales. Consta que yo no estoy diciendo que no debamos trabajar y luchar por el multilateralismo, pero estos espacios, particularmente en el tema de cambio climático, de alimentación, de diversidad biológica, han sido muy cooptados por el sector corporativo. De hecho, el sector corporativo tiene un sitio al mismo nivel que los pueblos indígenas, al mismo nivel que las mujeres, al mismo nivel, o sea, son partes interesadas, el multi-stakeholderism, ¿no es cierto? Ahí están las empresas, las corporaciones. Entonces, eso es un primer problema. En segundo lugar, esta injerencia del sector corporativo y de los intereses de los países industrializados, ¿no? Que mandan
cientos de delegados, lo que hacen es cada vez restringir más la participación de las organizaciones de lo que se llama la sociedad civil. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Por ejemplo, en el tema de cambio climático, que es el que yo conozco y he seguido más de cerca. Desde hace bastantes años, estas cumbres por cambio climático, las COPs, dejaron de ser de cambio climático. Simplemente ya no hay ningún interés en enfrentar el cambio climático, aunque la propaganda dice que sí, pero no. Simplemente se han convertido en cumbres de negocios, en ruedas de negocios, en estas rondas de negocios, como les gusta hacer a las empresas, y los acuerdos, como por ejemplo el Acuerdo de París, no es más que un acuerdo de libre comercio de carbono, regulado, ¿no? Regulado, pero en este caso la regulación a favor digamos, del sector corporativo, ¿no? Entonces, dejaron de ser, digamos, un espacio en donde hay alguna posibilidad para incidir. Eso se acabó desde que se dictó casi desde el inicio, digamos, casi desde que sale el protocolo de Kioto en el año 97. Estos espacios son totalmente ilegítimos desde el punto de vista de derechos y de beneficio del planeta. Entonces, ahora hay muchas organizaciones que todavía creen que son espacios en donde se puede ir a colocar la voz, a sacar beneficios. Y de hecho, por ejemplo, hay organizaciones de mujeres, pero no organizaciones necesariamente feministas, pensadas como feminismos del sur, sino organizaciones, digamos, de un feminismo institucionalizado, que todavía, por ejemplo, tienen, es más, hay un caucus, hay mujeres que representan a las mujeres en el mundo. Yo creo que no nos sentimos representadas en absoluto. Y también hay, por ejemplo, una fuerte presencia de los pueblos indígenas, sobre todo de los pueblos amazónicos, en estos espacios de negociación, porque lastimosamente, digamos, también los pueblos indígenas que están de cierta manera, digamos, inmersos en este tipo de negociaciones, pueden estar también siendo sujetos de cooptación, pero también pueden estar sujetos de convencimiento de que estos son espacios en beneficio de sus territorios y de la humanidad y de la naturaleza, y obviamente no lo son, ¿no? Pero bueno, espero que en algún momento también haya algunas tomas de conciencia, volviendo al tema de la conciencia, de que esto no es correcto, no está bien. Pero bueno, eso, digamos, yo no soy quien para decir que no lo hagan, ¿no? Pero nosotros lo vemos como un peligro también. Y no solo para ellos y su territorio, sino que efectivamente para la humanidad. ¿Por qué? Porque muchas organizaciones amazónicas entran en los juegos de los mecanismos de compensación de carbono a través de proyectos tipo red indígena o a través de las soluciones basadas en la naturaleza y comunidades, en donde lo que se va a hacer es seguramente la emisión y la certificación de millones de certificados de compensación, que lo que van a hacer es que las empresas, los países industrializados del norte, la banca, puedan utilizarlos simplemente para que se siga emitiendo gases con efecto invernadero. Entonces tú puedes tener una población indígena que resiste la actividad petrolera en su territorio, pero al mismo tiempo está emitiendo certificados de carbono para que en otro lado empresas, universidades, cualquier cosa, consuman petróleo, que ¿de dónde viene? De territorios indígenas que son vecinos de donde están, por ejemplo, es resistiendo al petróleo, ¿no? Entonces, pero bueno, eso es un tema muy complejo, es un tema pero que yo creo que no debemos, quienes acompañamos los procesos de resistencia, no debemos callarnos y decir que esto es un peligro para pueblos indígenas también. Pero bueno, en todo caso, la restricción cada vez es mayor. Por ejemplo, hay unas cifras muy interesantes de Glasgow, de la COP26, que dice que se registraron como 11.500 observadores. Así se llaman a las personas que no son estados, que no son partes del convenio, observadores. Pero yo estaba ahí, ¿no? Entonces, claro,
Digamos, yo asisto a estas cosas, primero un poco para conocer qué es lo que están haciendo los malos malvados, pero sobre todo para la participación del foro paralelo de los pueblos, ¿no? Pero yo me daba cuenta que yo quería ir a escuchar, por ejemplo, un foro en donde estaba el sector corporativo de los nuevos planes que tiene. Y simplemente, solamente había la posibilidad de que 30 personas entren. Entonces, ¿qué fueron a hacer esos 11.500? Ahora bien, esos 11.500 observadores, el 80% eran representantes de los sectores corporativos, que no van a esos eventos a sentarse a escuchar, sino que van a hacer negocios en los corredores, en cenas, en reuniones específicas, es decir, la rueda de negocios contó con el 80% de los 11.500 de personas que iban a hacer negocios. Y el resto eran personas que ni siquiera podían entrar a escuchar lo que está. Para eso nos hubiéramos quedado aquí viendo por el canal web de las Naciones Unidas. Pero bueno, en todo caso, eso. Ivonne, tal vez cuando te escucho hablar, cuando planeaba un poco las preguntas con las que estamos conversando, justamente cuando escuchamos descarbonización, ya vos has mencionado agricultura, digamos, esta agricultura de precisión, con esta cuestión, soluciones basadas en la naturaleza, parecieran cuestiones novedosas, pero digamos, todas están amparadas en algo y estas convenciones, digamos, como de estas COPs y todo eso, hablan de un paradigma que inicialmente o se nos aparece como novedoso, que es el de economía verde. Pero resulta que si rascamos un poco, nos damos cuenta que la economía verde no es ni novedosa ni nueva, sino viene, digamos, de muchas de posiciones ya de desarrollo sostenible, digamos, y aquí creo, vos me corregirás, nos tiramos a la década de los 90, pero nada más que ha ido cambiando como de vestimenta. Y llegamos hasta temas de energías verdes y, digamos, hablábamos de energías renovables, ahora hablamos de energías verdes. Eh, Creo que vos lo mencionabas al inicio, cuando te preguntaba por los conceptos, que a veces procuran utilizar palabras como para seguir enredándonos y, y seguir continuando con lo mismo. Y lo quiero atar con otra cosa que vos nos mencionabas, y aquí me corregís, pero digamos, eh, todo el sector combustible fósiles ahora tienen una agenda de hidrógeno muy fuerte. O sea, como que termina siendo su caballito de batalla, y que en el fondo pareciera que lo único que quieren es como financiar su propia transición, porque el hidrógeno ni es fuente de energía como tal, sino es un vector y que requiere un montón de energía para aparecer. Entonces, te quería preguntar un poco en todo esto, porque además, como Costa Rica tiene toda esta carga de la descarbonización y los servicios ambientales y los títulos de red y todo este montón de cuestiones, surge una situación que vos mencionabas, y nada más con eso concluyo para preguntarte tu impresión de todo este montón de cosas que estoy diciendo, si tienen algún sentido o no. Y es que llega a una situación un poco bizarra, que es que eh, se llega a legitimar de que se haga un impacto ambiental negativo en un lugar determinado, digamos acá en Costa Rica o en otro lugar, pero logran maquillarlo diciéndole, pero voy a mentir, en Indonesia estamos sembrando no sé cuántas hectáreas de árboles y ya están protegidas, entonces eso cubrimos lo que estamos haciendo acá. Justamente, esta reflexión te la propongo para cerrar esta parte, como, digamos, al final, cuando terminas tu día, digamos, por ejemplo, en una de estas COPs, y llegas y cenas y todo eso, ¿qué reflexión te da este tipo de discursos que al final, para reforzar un poco esta idea tuya, quieren utilizar términos novedosos, pero realmente están como encubriendo el daño que ya estaban haciendo? Sí, bueno, la economía verde ya nace desde, o sea, ¿qué es economía verde?
Digamos, la economía verde entra de todo, ¿ya? O sea, entra, por ejemplo, qué sé yo, todo lo que tiene que ver con el marketing publicitario, o sea, que mueve mucho dinero. Entonces, si yo a esto le digo eco, no sé qué, el detergente eco porque no sé qué, eso es economía verde también, digamos, ¿no? O todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, el mercado de estos nuevos productos, no sé si en Costa Rica, pero aquí en Ecuador ha aparecido una serie de mercado que va destinado a la clase media alta y alta, con alto poder adquisitivo, en donde hay grandes tiendas divinas, ¿no? Que venden así productos súper ecológicos, no sé qué. Entonces, todo esto, pero que no, primero que en realidad no están, digamos, politizando esto, sino que es un tema meramente de consumidor de alto poder adquisitivo. Eso también es de economía verde. Entonces, la economía verde es todo lo que tiene que ver con la instrumentalización de la naturaleza y de la ecología que se aprovecha, digamos, de esta conciencia, volvemos al tema de la conciencia, ambiental, ecológica, etcétera, pero que en estos casos que he mencionado apuntan básicamente a consumidores individuales, etcétera. No hay una politización del problema de la agroecología, de los plaguicidas, etcétera, más allá de que yo, persona consumidora, me enfermo porque consumo productos contaminados. Ya. Pero poco a poco, todo lo que tiene que ver con, en los años 70, que hablábamos hace un momento, del aparecimiento de los servicios ambientales, porque los servicios ambientales, a los que les gusta esto, siempre dicen que la naturaleza siempre ha sido proveedora. La naturaleza nos provee de servicios ambientales. Es como poner a la naturaleza como trabajadora que nos ofrece un servicio y un bien que se compra, se vende, etcétera, y que trabaja a favor del capital. Entonces, también eso es economía verde, ¿ya? Entonces, es un capitalismo verde, en definitiva, pero que nadie, como decir capitalismo a veces, así como la lucha de clases, es un prohibido, es un tabú. Hay que decir que es capitalismo verde. Entonces, eso por un lado. Y el desarrollo sustentable ya forma parte de este camino, porque el desarrollo sustentable simplemente lo que hacía era instrumentalizar, digamos, la conciencia, lo mismo, la misma historia, instrumentalizar la ecología, instrumentalizar al medio ambiente, a la naturaleza, etcétera, a favor del desarrollo que no es más que crecimiento económico y que no es más que acumulación de capital. Entonces también forma parte todo de la familia, de la misma familia, ¿no es cierto? Y ahora tenemos nuevas cosas, tenemos el Green New Deal, ¿no? Que les encanta en Estados Unidos, hay el Green New Deal europeo también, que lo que hace es justamente no enfrentar los problemas que están detrás, que son consecuencia de este capitalismo salvaje, digamos, sino que lo que hacen es justamente decir que como es verde, entonces, ¿qué significa verde? Que utilizan energías renovables. Y como que la energía renovable per se fuese buena, ¿ya? ¿Qué utilizan? Utilizan energía, además, ¿qué es renovable? Digamos, dentro de lo renovable, la industria nuclear dice que es renovable, se dice a sí misma renovable, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque utilizan, digamos, porque no contamina tanto con CO2, supuestamente, pero que extraen minerales y que implica extraer minerales de uranio y todo lo que se necesita, implica devastación, pero pueden compensar, ¿no es cierto? Ellos pueden compensar porque tienen una plantación o tienen adquiridos certificados de compensación del suelo de zonas agrícolas, incluidas aquellas de monocultivos como las piñas, por ejemplo. Porque ahora dentro del mercado de compensaciones de carbono está todo, están los océanos, está todas las partes de los océanos, no el océano en sí mismo, está todo, las ballenas, el plancton, las algas, todo lo que está, todo material que contiene carbono, están todas las rocas, están todos los suelos del planeta, o sea, los suelos agrícolas, está la vegetación que se cultiva en esos suelos, está todo lo que implica carbono en los bosques,
¿Ya? Entonces, como además hay que tomar en cuenta que con los nuevos acuerdos de París, con el Acuerdo de París y todos los acuerdos que se están haciendo, va a haber una sobredemanda de la mercancía compensación de carbono, ¿ya? Entonces, es una sobredemanda brutal, porque si tú te das cuenta, todos los países quieren ser carbonos neutrales de aquí al 2060, 50 o 30. Todas las empresas dicen que van a ser carbono neutral. ¿Qué significa? Que van a tener que adquirir certificados de compensación de carbono para poder llegar a hacer estas contabilidades absolutamente tramposas, que es lo que quieren hacer. Entonces, yo estaba leyendo antes de ayer, ahora hay un Lion Carbon, o sea, Lion de león. Un Lion Carbon. Entonces, ¿qué es el Lion Carbon? Es simplemente certificados de compensación de carbono que están en unas zonas de África en donde es un ecosistema en donde el león hace y reproduce su vida. Entonces, pero ¿por qué utilizan esto? Porque el león es un animal carismático desde el punto de vista del mercado de carbono, ¿ya? Porque hay también el chimpancé en Great Apes Carbon. Entonces, chimpancés, gorilas y orangutanes también. Entonces, están en unos bosques de Indonesia, en donde, digamos, hay carbono, y entonces eso es un chimpancé de carbon, un gorila carbon. Estas cosas son aberraciones absolutas. ¿Ya? Entonces, lo que va a ocurrir es que obviamente esto no es que simplemente es un absurdo desde el punto de vista climático, sino que implica una serie de problemas para los países en donde efectivamente se ejecutan estas cosas que se llaman soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? ¿Y cuáles son los problemas? Son muy diversos. En primer lugar, independientemente de que va a empeorar el cambio climático y va a afectar también a estos propios pueblos, que son los que más se afectan por el cambio climático, ocurre, por ejemplo, una restricción en el ejercicio de los derechos territoriales, ¿no? De los pueblos que han vivido y han cuidado esos espacios territoriales. Implica, por ejemplo, en el caso del Ecuador, y estoy segura que Costa Rica, o sea, sé que en Costa Rica también ocurre, por ejemplo, un mayor proceso de endeudamiento, por ejemplo, cuando se quiere hacer canjes de deuda por naturaleza y se quiere involucrar ahí también estos procesos de economía verde vinculados a los certificados de carbono relacionados a superficies de océano, por ejemplo, pero que no es que nos están perdonando la deuda, sino que en realidad vamos a seguir pagando la deuda y, en fin, y quién sabe si perdemos soberanía también sobre eso. Existen otros problemas como por ejemplo, y esto es un tema que a mí me interesa bastante, por ejemplo en el tema de los bosques, ya en los bosques amazónicos. La diversidad de un bosque amazónico, y estoy segura que en otros bosques tropicales como en Costa Rica también, los bosques tienen esa diversidad biológica porque la gente ha vivido ahí. O sea, la gente ha cultivado los bosques de alguna manera, ¿ya? Entonces, si tú sacas a la gente de esos bosques, también los derechos de la naturaleza, en este caso del bosque, a recrearse y aumentar su biodiversidad, su diversidad biológica, sus distintas posibilidades de tener variedad de plantas, etcétera, también se restringe. Está siendo vulnerado el derecho de la naturaleza de ese bosque porque le sacas a la gente de allí. Nadie dice eso, ¿no? Pero es un tema súper interesante. También ocurre en problemas para las mujeres. Muchas veces las mujeres utilizan los espacios que ahora están siendo restringidos para hacer proyectos tipo red con compensaciones de carbono, a utilizar los bosques como siempre han hecho, a hacer chacras, ¿no? Digamos, o por ejemplo, inclusive está siendo vulnerada la soberanía alimentaria de muchos pueblos que utilizaban para hacer chaclas o cazaban algún animal, o inclusive a poder tener una mejora en las viviendas porque tienen que talar árboles en pequeña escala para poder hacer sus casas. En fin, se restringen los derechos colectivos de los pueblos, incluidos los de las mujeres, a los territorios, ¿no es cierto? O sea, existen un montón de problemas, muchísimos problemas asociados a este tipo de cosas.
Y claro, en las soluciones basadas en la naturaleza hay de todo, no solamente estas compensaciones tipo red. Están, por ejemplo, todas las compensaciones de carbono que pueden utilizar ahora con los nuevos acuerdos que salieron en París y también ahora en Glasgow se firmaron muchos, como por ejemplo, te voy a dar un caso clarísimo. Se firmó un acuerdo sobre el metano, ¿ya? ¿Qué significa el acuerdo sobre el metano? ¿Qué podría significar el acuerdo sobre metano? Las empresas petroleras tienen sus mecheros de gas, ¿ya? Muchas veces esos mecheros no están prendidos, sino que se ventea el gas. Se emite mucho metano cuando se ventea. Cuando se quema, se emite un montón de CO2 y muchos otros gases. Entonces hay una lucha global de las comunidades que exigen que se cierren los mecheros que están en sus comunidades. En parte porque causan problemas, obviamente no vamos a, ya se sabe que causan problemas, pero también porque ventean. Y el venteo también produce muchos problemas de salud y obviamente produce cambio climático. Entonces el acuerdo de metano puede permitir que las empresas petroleras que queman gas y ventean digan, no, nosotros ya nunca vamos a ventear, solo vamos a quemar. Y al quemar estamos reduciendo la cantidad de gases con efecto invernadero porque ya no se va a emitir tanto metano a la atmósfera. Por lo tanto, yo estoy haciendo una reducción de posibles emisiones de metano al ventear y cobro certificados de carbono. Emito certificados de carbono. O sea, emito y recibo dinero. ¿Ya? Entonces, ¿te das cuenta la perversidad de lo que significa eso? Entonces, hay acuerdos de este tipo. También, por ejemplo, se firmaron muchos acuerdos que tienen que ver con las soluciones basadas en la naturaleza, que son no solamente certificados de carbono. En las soluciones basadas en la naturaleza también está todo lo que implica compensaciones por pérdida de biodiversidad, compensaciones por contaminación o pérdida de agua, es decir, compensaciones, pero de otros servicios ambientales. Entonces, lo que ocurre es que a la final todos estos mecanismos en donde utilizan a la naturaleza, también a los pueblos, porque también ahora las certificadoras, y ahora hay todo un debate, justo en estos días alrededor de la certificación de los certificados de los papeles de compensaciones de carbono. ¿Cómo ocurren estas certificaciones? Entonces, son certificadoras. Yo por azar, ahí en Glasgow, almorcé sin darme cuenta que en mi misma mesa había un mexicano que trabajaba en una de estas certificadoras. Y entonces él decía que existen las High Quality Certificates, Golden Certificates. ¿Qué significa? Un Golden Certificate es, por ejemplo, un Lion Carbon. O un High Quality Certificate son aquellos certificados que están asociados con compensaciones de carbono, biodiversidad, agua, etcétera, en donde una parte del dinero se dan a las comunidades que están allí para proyectos sociales. Es un high quality. Entonces, ¿quiénes compran estos high quality? Este mexicano, señor mexicano, me decía que, por ejemplo, las empresas petroleras de los países árabes, ¿no? De Arabia Saudita, estos que tienen mucho dinero, ellos compran los Golden Certificates y los High Quality Certificates, no sé qué, para compensar las emisiones de carbono de sus empresas petroleras. Entonces, es una locura, o sea, realmente esto es casi delirante, ¿no? Pero si solo fuese delirante de unos locos que están haciendo esto, no sería un problema. El problema es que todo esto está aumentando el cambio climático, está devastando territorios y violando derechos de las poblaciones locales. Entonces, me he expandido porque a mí me preguntas eso y se me va la lengua. Sí. No, más bien, te agradecemos porque creo que nos enriqueces mucho el contexto. Y no solo el contexto como tal, sino las repercusiones, digamos, de este contexto. Ahora, si quieres, para también no abusar mucho de tu tiempo,
te quería consultar por lo siguiente. Tal vez voy a tomar como excusa el pacto ecosocial. Digamos que tengo conocimiento de que Acción Ecológica es parte. Y quería preguntarte por algo, porque justamente gracias a este contexto que nos diste, encontramos un poco, de alguna u otra manera, la articulación de estos, digamos, de estos grandes sectores de este mundo tan delirante que ya nos decías. Y por una participación puntual, digamos, que tuve la oportunidad de escuchar, el pacto ecosocial, digamos, guardando evidentemente las distancias y, y todo, lo voy a poner así, vos me corriges porque yo creo que no corresponde a lo mismo. Eh, pero en el pacto ecosocial creo que si podría ayudarnos a reflexionar en sería ese otro sector de organizaciones y demás que están de alguna manera debatiendo, digamos, este gran contexto que está sucediendo, esta ofensiva que ya es más, que ya por lo que nos has contado tiene ya su trayecto hecho, y están de alguna u otra manera al menos colocando esta gran discusión de este sector que, digamos, voy a ponerlo así, vos me corregís, digamos, porque yo creo que no son los términos más adecuados, de este sector más ecologista, este sector más ambiental, que tiene alguna preocupación, que tiene preocupaciones sobre lo que está sucediendo, etcétera, pero no solo en el sur global, sino también en el norte. Y a partir de ahí también se han dado puntos de encuentro, pero también eh, la necesidad de otros espacios de diálogo que posiblemente aún no se han dado. Entonces, si nos podrías, ahora sí ya ayudar en esta otra parte que creo que es muy importante para las personas que nos están viendo, eh, este sector que de alguna u otra manera tiene algún tipo de conciencia que no pertenece, digamos, a estos sectores dominantes, etcétera, que en muchas ocasiones se mueven con buenas intenciones, con un montón de elementos, pero digamos, ¿qué fortalezas y qué desafíos han encontrado en este espacio de diálogo del pacto ecosocial? Creo que los espacios de estos de articulación para el debate son súper importantes, sobre todo por el contexto, ¿no? Porque sí creo que hay como un nuevo escenario post-pandémico. Me parece que sí es como un momento, un hito, digamos, en la historia ambiental, ¿no es cierto? No solamente en la historia, digamos, de salud y social, propiamente dicho, sino que sí creo que hay como un momento importante. El pacto busca justamente, yo creo, varias cosas, pero entre las cosas es problematizar ciertos conceptos y entrar en disputa alrededor de ciertos conceptos que este momento están como muy en boga. Uno de ellos es las transiciones, y yo creo que es el gran tema de este momento. Entonces, creo que desde el Pacto Social del Sur, que básicamente es un pacto, digamos, en donde América Latina lleva, digamos, y del Caribe y organizaciones ahí llevan la batuta en esto, lo que están haciendo es diciendo que, un momentito, queremos hablar de transiciones, transiciones para quién, cómo, hacia dónde, etcétera. Yo creo que eso es muy importante. También el Pacto Ecosocial incorpora el tema de la transición energética, propiamente dicha. Es decir, energía para qué, para quién, cuánta, de qué tipo, etcétera, etcétera. Problematiza también el tema de la transición energética. Y lo que incorpora también son debates alrededor justamente de estos nuevos temas de que, bueno, transiciones, pero en función de lo social, pero también de los derechos de la naturaleza, etcétera. Creo que el pacto social es importante. También dentro del pacto social hay diferencias. O sea, digamos, la idea también es a propósito de estas diferencias, enriquecer los debates y no es una cosa que empiece y acaba. La idea es que esto siga en adelante, ¿no es cierto? Pero hay otros espacios interesantes también en América Latina que se están dando alrededor de estos temas y tienen que ver, por ejemplo, con los temas vinculados a la justicia climática.
Existe la Plataforma Latinoamericana de Justicia Climática, que lo que está haciendo justamente es siempre recordando que si se quiere hablar de transiciones energéticas, no pueden ser transiciones energéticas que lo que hacen es empeorar el clima, ¿ya? Y empeorar o avanzar hacia más injusticias socioecológicas, ¿no? Entonces también desde allí existen otros espacios de debate, como por ejemplo alrededor del tema del feminismo y de las mujeres. Y la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras también están en una reflexión de decir, no puede haber ninguna transición si no es una transición feminista. Obviamente hay quienes van a decir, sí, que el feminismo, que es impuesto desde el norte, ¿no? O sea, es por desconocimiento, porque hay los feminismos del sur, los feminismos comunitarios, los feminismos diversos, los feminismos de distinto tipo, y desde la Red Latinoamericana de Mujeres se está justamente aportando con esta perspectiva de análisis, digamos, feminista del sur, comunitario y territorial, ante los problemas del cambio climático y ante estas propuestas de transición que se están imponiendo lastimosamente desde el norte. Como tú decías al principio, y me gustó mucho y aprendí lo que tú dijiste aquí, que efectivamente, digamos, si es que tú vas a una comunidad indígena, yo hice hace unos años una investigación bien interesante, en una comunidad campesina, indígena, también conversé con algunas personas afrodescendientes aquí en el Ecuador, y yo les decía, ¿qué es para usted energía? No te voy a mentir, Luis, ninguna de las personas entrevistadas se refirió a la energía en función de la electricidad, del calor, de la movilidad, no. Se refería a las energías en sus territorios, incluidas las buenas relaciones, las buenas vibras, las fiestas, comer bien, estar sanos. Eso era energía para estas personas. Este momento yo voy a empezar ahora a hacer lo mismo con el concepto de la transición. Claro. La gente sabe lo que quiere. Si eso le quieres llamar transición, llámale transición, pero no es necesario. Entonces, no es necesario imponer también en las comunidades de que ahora todas van a trabajar por la transición, pero sí es importante decirles, compañeras, para algunas personas, esto que ustedes hacen le llaman transición. Para otras, cuando digan, es que queremos transición energética, probablemente van a ser en contraposición con los planes de vida que ustedes tienen. Entonces hay transiciones de transiciones, ¿no? Entonces existen muchos espacios en América Latina y muchos espacios como el Pacto, como la Plataforma Latinoamericana, como la Red de Mujeres, que están reflexionando sobre las mismas cosas, no solamente como Pacto, sino también como estos otros espacios desde sus propios ámbitos de trabajo. El feminismo, el clima, también hay grupos específicos que estamos reflexionando sobre la energía y la equidad, que también estamos dentro de estas reflexiones. Es decir, yo creo que en América Latina, como suele suceder, se están desencadenando debates que irradian a otros continentes, ¿ya? Entonces, y como tú dices, que yo, Acción Ecológica no es ningún referente, Acción Ecológica es parte de estos procesos, porque los pensamientos no son solo ni de personas ni de organizaciones, el pensamiento se construye en colectivo, y el colectivo es más que el Ecuador. O sea, en Acción Ecológica mismo, no es que es una persona que se inventa una cosa, no, o sea, siempre pensamos en colectivo. En Ecuador, con las organizaciones que trabajamos, pensamos y así sucesivamente. Entonces, creo que desde América Latina se está aportando bastante al debate de las transiciones mismo en distintos espacios que se están dando a nivel global sobre estos temas, ¿no? Que sí es un gran debate, inclusive con nuestros amigos del norte, inclusive con organizaciones fraternas del norte, es un debate que tenemos que seguir dando, porque de todas maneras esta visión colonial es muy difícil sacarse. Entonces, pero estamos construyendo juntos, ¿no? Entonces, eso, yo creo que en esto hemos conversado un montón. No sé si, sí. Tal vez ya para liberarte de esta cadena que te he puesto durante este tiempo, te comentaba, este es un espacio de diálogo y la idea desde el observatorio, muy ingenua, pero decíamos que nos
que nos lleguen a ver varias personas, si se pueden bastantes. No lo sabemos, pero la idea es que pueda darse. Es que este diálogo pueda continuar a través de otras voces, más allá de la conversación que nosotros y nosotras tenemos, puedan irse y puedan migrar a organizaciones, a escuelas, a iglesias y puedan continuar. Y te quería pedir un último ejercicio, esta vez un ejercicio creativo, lúdico. Si nos pudieras regalar algunas preguntas para que esta persona que nos está viendo en este momento y resulta que dentro de 5 minutos tiene que ir a su colectivo, a su organización, a su curso, pueda llevarse esas preguntas y plantearlas ahí. Y decir, miren, escuché a una señora y un señor hablando y me pareció muy lindo esta pregunta que me dejó y quería dárselas a ustedes para ver qué están opinando ustedes sobre esto. Uy, a ver, yo quisiera plantear una pregunta que de hecho es un tema también que para mí no tengo respuestas, estoy pensando en las respuestas y es, ¿cuál es el tiempo para hablar de la transición? ¿Ya? Les dejo eso, o sea, es un tiempo que nos imponen, es un tiempo lineal, moderno, es un tiempo de los territorios, es el tiempo que tiene que darse, porque nos dicen que tenemos que hacer una transición porque tenemos una urgencia, que si es que no hacemos ahorita las soluciones que nos dan, nos vamos a morir todos mañana. ¿Ya? Entonces, los pueblos tienen sus propios tiempos y los territorios también. Entonces, que piensen sobre el tiempo de la transición. Me parece que puede ser una pregunta interesante. Otra pregunta interesante que tiene que ver un poco tal vez es sobre el tema del cambio climático, por ejemplo, cuando hablamos de energías, ¿no? Para enfrentar el cambio climático, ¿energía de qué estamos hablando? La misma pregunta que yo hice a los compañeros aquí. ¿Qué es energía para usted? ¿Qué tiene que ver la energía en su territorio con los problemas ambientales? ¿No? Entonces, podría ser una pregunta interesante sobre alrededor del tema de la energía, ¿no? Y ya 2 citas nomás, ¿no? Es bastante. Ivonne, más bien agradecerte muchísimo la generosidad, el tiempo, la palabra, la confianza con la que nos hablaste. Y más bien, de parte mía y de parte del observatorio, reiterar este agradecimiento y este cariño con que nos acogiste, digamos. Y más bien, como decimos acá, hasta la próxima. No sé si quieres dejar algún saludo último, pero bueno, simplemente agradecerles y un saludo a todos y todas las hermanas de Costa Rica, ¿no? Que estamos juntos en estas luchas. Perfecto. Hasta la próxima, Ivonne. Un gusto. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.